noches. Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde esta herramienta maravillosa, podría decirse, ¿no? Que es el Facebook. Y vamos a hablar esta noche de las programaciones que vienen del nacimiento, así como lo habíamos prometido. Y voy dándole las buenas noches a todos los que se van conectando. Ahí estoy viendo gente de Puerto Rico, qué lindo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Estamos arrancando puntual, como dijimos, a las 8 de la noche. Y espero que esto les sea de utilidad realmente. Y bueno, la idea es hoy compartir un poquito sobre estos programas, ¿sí?, que traemos del nacimiento, que es lo que el psicólogo Mark Fletcher, un psicólogo francés, allá por los años 80, denominó el proyecto sentido, ¿sí? Hoy en día muchísimas corrientes de trabajo, como por ejemplo la que trabajo yo, que es la bioneuroemoción, y otras tantas más, utilizan esta vía de trabajo como una mirada para ver una parte, ¿sí?, del trabajo cuando alguien llega a la consulta. Y estos programas que vienen del nacimiento, ¿sí?, son solamente algunos de los programas inconscientes que nosotros traemos. Porque aquí es bueno hacer la aclaración. Ay, no puedo evitar, estoy viendo gente de Italia. No lo puedo evitar. Qué alegría. Bueno, nada, bienvenidos todos. Nosotros traemos, ¿sí?, programaciones a nivel inconsciente. Muchas son generadas en nuestra vida cronológica, de alguna manera, por las vivencias que nosotros vamos teniendo en nuestra vida. Es lo que muchas veces en el trabajo de consulta hablamos de una programación, de alguna manera, ¿sí? Hay un conflicto que es el que lo desencadena, pero hay un conflicto que es programante. Y eso puede ser una vivencia que tuvimos en nuestra línea de tiempo y que no somos conscientes de alguna forma. Hay una emoción que se reprimió. Pero muchas veces hay una programación estructural, ¿sí? Un conflicto estructural hablamos. Y ese conflicto estructural puede que venga de algo a nivel de nuestro árbol familiar, de nuestro transgeneracional, ¿sí? Una afinidad inconsciente con alguna persona de nuestro clan, que vivió alguna historia dramática o quedó de alguna manera bloqueada alguna emoción. Pero sin embargo, otras veces tiene que ver con vivencias que se gestaron en el útero de mamá o que se gestaron en el momento en que nos concibieron de alguna manera mamá y papá. Y esto es a lo que denominamos proyecto sentido, ¿sí? Y Mark Fletcher descubre esto a través de su propia historia, ¿sí?, analizando su vida y en qué él era bueno de alguna forma. Entonces se dio cuenta que él traía un proyecto y comenzó de alguna manera a mirarlo en sus pacientes, ¿sí? Él se dice que era contemporáneo de Annie Susenberger, que fue una de las principales que comenzaron a trabajar el transgeneracional, ¿sí? Y entonces hoy en día hay en realidad muchas corrientes que hablan, quizás con otros nombres, pero hablan de estos mismos programas. Porque, por ejemplo, la epigenética, que es la rama más nueva de la genética, ya de alguna forma ha demostrado cómo todo lo que vive el bebé dentro del vientre de mamá, genera un estrés, ¿sí? Hay muchísimos estudios, por ejemplo, de mamás que estaban embarazadas cuando fue lo de las Torres Gemelas. Y esos niños están viviendo ya de chiquito con un cierto estrés que no es el natural de otros niños. Así que ya hay otras corrientes que de alguna manera empiezan a hablar de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una persona puede sentir en su vida, porque estas cosas, estas vivencias, ¿sí?, van a generar en nuestra vida adulto tal vez conductas, tal vez vivencias, a lo mejor hasta repeticiones se podría decir, que la persona las trae porque es de alguna manera una memoria que queda, es una impronta, se le dice, ¿no? En psicología hablamos como de una impronta que queda grabado en ese bebé
en ese feto de alguna manera, y que luego es un adulto y de alguna manera responde sin darse cuenta, y que de alguna forma en su día a día va continuamente alimentando esa creencia y haciéndola realidad. Por eso tiene lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a dar algunos ejemplos para poder entender un poquito mejor esto. Entonces, una persona, por ejemplo, puede sentirse rechazada en su vida, ¿sí? Cuando, o sea, ha sentido que desde pequeña la gente la rechaza o que la familia la rechaza, ¿sí? Y esto puede haber sido que cuando sus padres se enteraron, ¿sí?, que iban a tener un bebé, realmente no lo querían tener, ¿sí? Entonces, esa memoria queda completamente grabada de alguna forma. Entonces, aquí hay que poder distinguir esto de que cuando me rechazan en el nacimiento, pero que de alguna manera, después mamá me quiso mucho, ¿sí? Pero sin embargo, esa memoria del rechazo queda grabada de alguna manera si la persona no es consciente y si no lo trabaja, ¿sí? Entonces, de repente puede sentir que en su vida la gente la rechaza, por ejemplo. Puede sentir que muchas personas la rechazan. Y en su día a día, como dije antes, de alguna forma va alimentando esto. O puede sentir directamente que sus padres lo rechazan. Entonces, no es consciente del rechazo y lo que quiere es agradar continuamente, ¿sí? Entonces nos encontramos con adultos que están continuamente queriendo complacer a mamá o a papá, ¿sí?, dependiendo de la historia, sin darse cuenta. Y en nuestra vida, obviamente que no tenemos que complacer a nadie, ¿sí? De alguna forma, a la única persona que tenemos que complacer es a nosotros mismos, sin lastimar a nadie que esté alrededor, ¿sí? Pero vivir nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué se habla de proyecto sentido? Porque de alguna manera es como si fuera el proyecto que tenían en sus cabezas mamá y papá, y que de alguna manera le da sentido a mi vida de adulto. Y la idea es poder romper con eso para generar nuestro propio proyecto de vida, ¿sí? Entonces, se podría decir que el proyecto sentido es lo que tenían en la cabeza en el momento de la gestación mamá y papá, de alguna forma, y queda esa impronta. ¿Cómo queda? Otro ejemplo que podemos dar: si de repente papá quería tener un varón, papá quería tener un varón porque de alguna forma él quería que él fuera el heredero de alguna manera de su negocio, ¿sí? Entonces resulta que cuando nace, en vez de nacer un varón, nace una niña. Entonces esta niña, que el día de mañana es una mujer, puede sentir que tiene, y realmente la genera y la va trabajando cada vez más grande, que tiene una energía muy, muy, muy masculina, ¿sí? Y de alguna forma lo que está queriendo es, sin darse cuenta, complacer a papá, para ser el varón que papá quería tener en realidad. Pero resulta que quizás le va muy bien en los negocios, pero en las parejas se le hace muy complicado, porque es muy difícil mantener, si yo tengo una energía muy masculina frente a un hombre, no le estoy dando el espacio, ¿sí? Ese puede ser un ejemplo. O algo que siempre cuento es el de una amiga que me dijo que ella toda la vida había soñado con que quería, si tuviera un hijo, ella quería que fuera médico. Y resulta que su hijo terminó siendo médico. Y ella lo veía eso como una bendición de Dios. En realidad eso es un proyecto, de alguna forma. Y puede que esta persona, este muchacho, puede que vibre muy bien con ese proyecto, porque hay proyectos que son muy ventajosos, pero hay otros con los que no vibramos bien. Por ejemplo, que yo les contaba de que el papá quería que se haga cargo de sus negocios, puede sucederle que a este muchacho, si tuvo un hijo varón, sienta que solamente le va bien en el trabajo de papá y se siente de alguna manera atrapado. Y las situaciones que va viviendo continuamente hace que cualquier trabajo que él consiga le vaya mal. Pero en realidad es él mismo que lo va saboteando. A medida que va avanzando, va saboteando para volver otra vez al proyecto de papá, ¿sí? Por eso hablamos de que son estos son programas inconscientes. Y no es solamente en el momento de la gestación. Hay quienes dicen que varios meses hasta antes, ¿sí? O sea, era lo que tenía desde antes ya de alguna forma. Pero no solamente en la gestación, sino después en los 9 meses en realidad, ¿no? Quise decir en la concepción, ¿no? Pero luego en esos 9 meses también. Y ahí la que influye completamente es mamá, ¿sí?
porque son 9 meses en donde el bebé tiene un vínculo emocional completamente fusionado con mamá. Entonces, todo, absolutamente todo, lo que vive, lo que vive la mamá, lo va a vivir el bebé, pero lo va a vivir como propio. Por lo tanto, si mamá a veces siente que este bebé es una carga, lo que puede sentir este niño que luego va a ser un adulto es que él es una carga, ¿sí? Entonces puede pasarse la vida de alguna manera cumpliendo un proyecto en donde haga sentir que de alguna manera tiene que estar pendiente de mamá o de papá, ¿sí? Para de alguna forma compensar esta culpa. Entonces, de repente la persona no se explica por qué no puede salir de la casa, ¿no? O por qué no puede producir mucho, porque a lo mejor si produce mucho sale de la casa, ¿sí? O por qué no puede tener parejas, y esto está ligado a ese proyecto, ¿sí? Porque si yo tengo una pareja y formo una familia, tengo que salir de mi casa. Entonces, hay muchísimas cosas que de alguna manera pueden estar repercutiendo en nuestra vida de adulto. Y esa es la idea, poder mirar, ¿no?, hacia atrás, cómo fue mi gestación realmente, y ir descubriendo esos detalles. Y no necesariamente me lo tienen que contar, yo puedo comenzar a deducirlo, ¿sí? Entonces ahora más adelante voy a dar algunos tips que podemos ir mirando, porque a veces no logramos conseguir mucha información sobre cómo fue. Entonces otro ejemplo que viene muy a cuento y que se ve mucho dentro de la panza de mamá, ¿no?, de las cosas que se viven, es si, por ejemplo, la mamá estaba triste. Cuando uno se encuentra con una persona que tiene depresiones muy a menudo, tiene tristezas, pero que más o menos las va llevando, pero se pasa la vida de alguna manera cayendo en esta nostalgia, en esta cosa, y cuando uno le pregunta ¿desde cuándo te sentís así? Y la persona dice, la verdad que desde siempre, porque desde niña me pasaba muchísimas veces esto de estar triste y a lo mejor había motivos, pero realmente, o sea, fue toda mi vida de alguna forma. Ya directamente, automáticamente tenemos que ir a mirar Proyecto Sentido, porque nos está diciendo que es algo que viene de raíz. Y esto pudo haber sido, por ejemplo, que mamá vivió un duelo, ¿sí?, que vivió una pérdida importante. Entonces, de alguna manera, esa emoción se transmite. Decía el doctor Salomón Sellam, un doctor francés que trabaja con psicosomática humanística, que metafóricamente el bebé es como si se tragara absolutamente todas las emociones de mamá a través del líquido amniótico. Recuerdan que el bebé, tengan en cuenta que el bebé no respira, ¿no? Es como que se traga completamente el líquido todo el tiempo. Entonces dice que funciona así, las emociones de alguna manera funcionan de esta forma. Entonces, pero también puede ser que mamá estaba triste, ¿sí?, porque a lo mejor papá no la trataba bien. Entonces nos encontramos con personas que tienen conflictos muy grandes de desvalorización y tiene que ver con, automáticamente, cuando una persona tiene conflictos muy grandes de desvalorización, lo primero que hacemos es ir a ver cómo fue esa gestación, porque eso viene de raíz y especialmente eso se gesta en los primeros meses, ¿sí? Y con ciertas enfermedades a veces tratamos de mirar puntualmente, más o menos en qué semana, qué podía estar viviendo mamá. Si de repente papá la desvalorizaba completamente, si la maltrataba, si le pegaba porque estaba embarazada, ¿sí? Entonces esta persona puede llevar un proyecto muy fuerte de desvalorización en donde no es que no pueda cambiarlo, claro que sí. Sí, todo esto se puede cambiar, pero hay que ser consciente. Hay que poder ver esa parte oscura, porque todo esto pertenece de alguna manera a lo que se llamaría como la sombra, ¿no? Lo que Carl Gustav Jung ve como la sombra, ¿no? Pero con una mirada diferente, pero es parte de nuestra sombra. Entonces, principalmente es bueno empezar a ser consciente de dónde viene y trabajarlo y darme el permiso. Darme el permiso. Cuando yo logro ver alguna actitud mía que sé que está muy arraigada, ¿sí?, muy arraigada, puede que venga desde ahí. Y lo importante es que lo podamos trabajar, el punto, con la técnica que sea. Nosotros sí trabajamos técnicas puntuales de reprogramación, pero lo más importante de todo esto es que la persona se dé el permiso, que sea consciente de que se puede dar el permiso de sentir de una manera diferente. Y este proyecto de alguna manera se extiende hasta los 3 años de vida.
porque se dice que hasta los 3 años, de alguna manera, es como que la fusión continúa con mamá, ¿sí? Absolutamente todo lo que vive mamá, ese niñito lo está viviendo también. Entonces, a veces es muy ridículo creer que el bebé está mal y que eso no tiene nada que ver con mamá. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la mirada de Laura Goodman, que explica todo esto, de cómo si el bebé está bien alimentado, el bebé está cambiado, está bien contenido y está llorando, hay que ir a preguntarle qué le pasa a mamá, ¿sí? Entonces, todas estas vivencias que también fueron desde muy, muy, muy pequeñito, también tienen que ver. De repente, por ejemplo, si mamá y papá se separaron, eso de alguna manera también va a marcar, ¿sí? Esta persona pudo haber tenido un sentimiento de abandono, que tiene que ver por cómo ella puede que no lo recuerde de alguna manera, pero sí tiene que ver con el vínculo con mamá, cómo mamá se sintió abandonada. Y de repente puede ser una persona que se sienta continuamente abandonada en su vida. Y esto le puede hacer tener también relaciones de mucha codependencia, ¿sí? Porque no quiere estar sola. También, por ejemplo, cosas que dejan una marca es cuando los niños están en la incubadora, ¿sí? O sea, todo esto que yo estoy nombrando no significa que a todo el mundo le va a dejar sus huellas, ¿sí? Va a depender de cómo lo viva, de cómo lo experimente ese bebé. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen un sentimiento de soledad muy, muy grande y cuando vamos a buscar vemos que de repente estuvo muy solita en una incubadora. Es una historia que viene de mucho, mucho más atrás. Entonces, existen diferentes proyectos sentidos y cada uno, se podría decir que hay uno por persona, porque cada ser humano es completamente individual, ¿sí? Pero hay algunos que se repiten mucho y podemos hablar de algunos como medio genéricos, ¿no? Con algún toque diferente entre ellos y que se han hecho como muy famosos, ¿sí? Cuando uno estudia proyectos sentido los ve como modelos. Por ejemplo, el hijo de bastón o el hijo de apoyo que se le dice. También le dicen el hijo de plan de pensiones. Y este es un hijo que de alguna manera el proyecto que lleva es el de cuidar a sus padres. Y estos suelen ser hijos que de repente les cuesta mucho formar pareja o les cuesta mucho poder salir de la casa, o a veces salen de la casa pero realmente después vuelven y sienten que después ya no pueden salir más, les da mucha culpa, son adultos pero no pueden lograr esa independencia, sienten que de alguna manera tienen que estar sosteniendo a los padres, ¿sí? Y esto tiene que ver con la historia que vivieron los padres. Puede ser que sea un sentimiento de culpa, como el ejemplo que dije antes, de que mamá siente que esto es una carga, pero también puede ser que de repente fue gestado en los primeros días de casados y de alguna manera esos padres es como que no conciben su relación sin el hijo. Y el hijo siente que tiene de alguna manera una deuda frente a eso. Entonces, el cómo repercute, más o menos siempre puede ser lo mismo. Es el tema de no tener pareja, el tema de no tener hijos, ¿sí? Pero la forma, la situación que vivieron los padres siempre va a ser algo diferente. Por ejemplo, otro muy conocido es el que se le llama el niño accidente, ¿sí? Y este es un niño y luego es un adulto, que tiene accidentes recurrentes, ¿sí? Y esto de alguna manera lo que está mostrando es que cuando lo concibieron, cuando mamá se entera, por ejemplo, de que mamá y papá, ¿no? Se entera de que quedó embarazada, lo vive como un accidente realmente, ¿sí? Lo vive muy dramáticamente como un accidente. Entonces, esta persona puede estar teniendo accidentes recurrentes. Y eso es muy simple en realidad de cortar. O sea, no es que se corta, pero es muy simple de frenarlo. Es simplemente que se le cuente a esta persona, que esta persona se dé cuenta de que él está haciendo un recordatorio de algo que vivió cuando lo gestaron en realidad, ¿sí? Por ejemplo, otro muy típico es la parentalización, que eso se ve también en psicología, y que es el hecho de cuando mamá no tiene fuerza, a veces porque está enferma, a veces por las razones que sea,
no tiene fuerza para realmente ponerse en la posición de mamá. Entonces hay un hijo que asume esta posición, normalmente son las mujeres, ¿sí? Entonces cuando se lleva a este programa, puede que después esta persona no logre formar una familia y no quiera tener de repente hijos, ¿sí? Porque de alguna manera vivió su propia familia a nivel de hermanos, sintiéndose una madre, ¿sí? O sintiéndose un padre. Entonces cree que no quiere tener hijos o cree que no quiere tener una pareja, pero esto está ligado a su proyecto, ¿no? Siempre y cuando lo viva como un conflicto. Porque si no lo vive como un conflicto, no pasa nada, no hay nada que cambiar, no hay nada que... Siempre y cuando no lo viva como una situación problemática, ¿sí? Entonces después hay otro que es muy típico, que es el hijo de sustitución. El hijo de sustitución suele darse cuando se tiene un hijo que vino luego de la muerte de otro hijo, ¿sí? Y este realmente deja marcas muy fuertes, porque la persona a veces siente que es invisible, siente como que no está, porque él es, en realidad, para su inconsciente, él está ocupando el espacio de otra persona. Y ni les cuento si le pusieron el mismo nombre o el nombre feminizado de aquel que murió, ¿no? Pero muchas veces esto puede ser a raíz de abortos, cuando han habido abortos, ¿sí? Anteriormente. O por ejemplo, el primer ejemplo que di, esto de sentir el rechazo, muchas veces puede ser que la persona se siente rechazada porque antes de ella hubo un aborto, y un aborto provocado, ¿sí? Entonces esa memoria queda en el útero inevitablemente y se la lleva de alguna manera, para decirlo fácil, el que viene luego, ¿sí? Entonces puede estar haciendo muchas cosas como para querer complacer a los demás. Ok, entonces, otra cosa que podemos mirar, que también marca muchísimo, ¿no?, este tema del proyecto sentido, es la forma en que nosotros nacemos. Y hay personas que de repente pueden tener muchísimas problemáticas a nivel de trabajo, y esto tiene que ver con la manera en que nacieron. Por ejemplo, que no fueron bienvenidos, ¿sí? Que no fueron hijos deseados, entonces no han sido bienvenidos, se podría decir. Porque se dice que nuestro trabajo, nuestro primer trabajo que nos da la vida es el nacer. De hecho, nuestro cuerpo empieza a ser nuestro primer trabajo, porque empieza a digerir por sí solo, ¿verdad? Comenzamos a alimentarnos, comienzan a funcionar muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces se dice que, y respiramos por primera vez, entonces se dice que es el primer trabajo que nos da la vida. Entonces si no fuimos bienvenidos, a veces esto puede estar ligado con la relación al trabajo, ¿sí? Porque simbólicamente o arquetípicamente está ligado el nacimiento con esto. Entonces la persona siente que, o una de dos, o no se le dan buenos trabajos, o puede sentir que en los trabajos siempre pasa algo, ¿sí?, que termina siendo rechazada. Y esto puede estar ligado completamente a eso que estábamos explicando. Pero también hay muchísimas cosas que se pueden mirar del nacimiento, como por ejemplo el tema de las cesáreas. El tema de las cesáreas nos da muchísima información de alguna manera. Y hay personas que de repente tienen la problemática de que tienen muchísimas ideas en su cabeza y no logran llevarlas de alguna manera a cabo. Y esto puede estar ligado, por ejemplo, al tema del nacimiento, por ejemplo, a una cesárea. ¿Por qué? Porque cuando el médico, cuando se practica una cesárea, ¿sí? Claro, hay momentos en que realmente es necesaria, pero cuando se practican cesáreas porque sí, en realidad lo que estamos haciendo es quitarle realmente la oportunidad a ese bebé de que avise cuándo es el momento de nacer, ¿sí? Y ese es su primer trabajo, de alguna manera. Entonces, podemos tener la sensación, luego de adultos, de que tenemos muchísimas ideas en nuestra cabeza, pero que luego no las podemos concretar. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la oportunidad de generar nuestro primer trabajo, de alguna manera tuvo que venir alguien a rescatarnos, ¿sí? Nos sacaron. Son cosas muy sutiles, ¿sí? Pero que trabajan a nivel inconsciente. Entonces,
cómo puedo yo saber? A ver qué cosas traigo, ¿no? Desde mi nacimiento. Bueno, lo principal es que cuando tengo un problema y es muy recurrente, hay que mirar cómo fue mi gestación, qué pasó en mi gestación. Si es algo que yo lo vengo trabajando, me cuesta y veo que no lo logro, normalmente hay que mirar. A veces hay que mirar cosas del transgeneracional y a veces justamente mi proyecto sentido puede estar ligado a un tema del transgeneracional, ¿sí? Pero normalmente hay que mirar cómo fue este nacimiento. Entonces, yo siempre mando a la persona a que le pregunte, ¿no? A su mamá de su historia. Y esto a veces se vuelve como muy dramático. Primero porque a veces la mamá no quiere dar información, ¿sí? Porque las mamás solemos llevar un programa de protección, ¿sí? Entonces no queremos contarle las cosas malas y le pintamos una historia que no es tan así, ¿sí? Y otras veces sucede que no, directamente no nos quieren, nos cierran las puertas y no nos quieren dar. Entonces ya de una vez nos damos cuenta, cuando le decimos a la persona que vaya a buscar información y esto para ella es un problema, es porque realmente hay una temática, algo pasó, le han mentido, no le han dicho la verdad, esa historia entre mamá y papá estaba malísima, estaba queriéndolo abortar, hay miles de cosas, ¿no? Porque a veces hay miedos, ¿sí? Que vienen de, por ejemplo, de haberlo querido abortar, hay un montón de temáticas. Entonces, ya eso nos da una información, ya eso nos dice que ahí ha habido una historia complicada. Entonces, cuando mamá no nos quiere contar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir mirando cosas que están alrededor. Por ejemplo, haciendo preguntas. ¿En qué situación estaban, por ejemplo, mamá y papá cuando yo fui gestado? Una vez vi un caso de una persona que tenía asma. Y este asma lo tenía de toda la vida, ¿sí? Entonces, cada vez que traemos, por ejemplo, una enfermedad que viene desde siempre es porque está trayendo información de Proyecto Sentido. Y entonces ella investigó y se enteró que cuando su mamá quedó embarazada, ¿sí? Estaban viviendo, por ejemplo, en la casa de los suegros. Entonces, la mamá sentía que se asfixiaba en ese espacio porque no tenía una casa propia, por ejemplo. Entonces, esta persona puede estar llevando esa memoria, pero claro, luego en su vida va viviendo situaciones recurrentes en donde posiblemente siente que se ahoga, ¿sí? Pero es una historia que viene de mucho bien atrás. Entonces, podemos preguntar, ¿no? Sobre todo a veces las informaciones más importantes nos la da una tía. Como el otro día que me decía una chica que a través de la tía se enteró que mamá y papá no se querían, por ejemplo. O si yo le pregunto, mamá y papá se amaban, y si la persona no lo sabe, o sea, yo que me crié con ellos no lo sé, es porque evidentemente ahí no había mucho amor. Claramente no había mucho amor. O si, por ejemplo, fuiste un hijo deseado y me dicen que se llevan un año entre su hermano y el otro. Bueno, pues no fuiste un hijo deseado y eso hay que tenerlo clarísimo, porque ninguna mamá, ¿sí? Es muy raro, ninguna mamá va a querer tener un hijo estando con un bebé de 2, 3 meses, todavía quizás amamantando, ¿eh? O a lo mejor salió a buscar un hijo para que papá no se vaya. Entonces, ojo, porque también puede haber ese tipo de situaciones de repente. O si yo soy el hijo número 5, el hijo número 5 no fuiste buscado, o sea, hay un montón de datos que me pueden dar, pero después puede haber sido un hijo querido y un hijo amado, como quiera. Entonces, ¿qué más podemos contar? A veces cuando no tenemos... A ver, me están haciendo una pregunta. Y una vez que conoces la historia de tu mamá, ¿cómo cambias esas repeticiones que traes? Ok, le contesto a Karina, que está preguntando. Acabo de leer la pregunta. Bueno, el primer paso es ser consciente, ¿sí? Estos programas no se borran así, con una goma, con una borra, no se borran así tan fácilmente, ¿sí? Hay que estar claro que los traemos. Los programas inconscientes, lo que hay que estar claro que los traemos. Por lo tanto,
Tú lo que tienes que mirar es en qué es lo que te está afectando. Porque si no te afecta en nada, si a ti no te afecta en nada, no pasa nada. Eso es bien claro. De hecho, siempre le digo a la gente, porque hay gente que me dice, quiero ir a hacer una consulta para trabajar proyecto sentido. En realidad no funciona así. En realidad la persona viene a trabajar una problemática y de ahí empezamos a buscar. Quizás tendremos que buscar proyecto sentido, quizás tendremos que buscar por otros lados, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tú descubriste, primero tienes que darte cuenta de que te está afectando. Si te está afectando, si no te afecta, tú lo estás llevando bien, no pasa nada, ¿sí? Es solamente observarlo. Ahora, vamos a suponer, me quedo con la situación que me estás diciendo como que te afecta. Ok. Básicamente tienes que ser consciente de que te tienes que dar el permiso. No sé de qué será, ¿sí? Pero hay algo de lo que te tienes que dar permiso. Por ejemplo, si no tienes pareja y tú sabes que viene de ese lugar, tienes que empezar internamente a darte el permiso. Porque tiene que ver con darnos un permiso, ¿sí? De alguna manera es como que nos hemos negado algo. Puede que sea una sensación, una emoción, algo de nuestra estima y de alguna manera no nos estamos dando ese permiso. Y trabajarlo, hay miles de técnicas que podemos utilizar, ¿sí? Nosotros en consultas trabajamos a nivel de reprogramación en línea de tiempo, trabajamos con hipnosis, trabajamos con muchísimos ejercicios, pero si no tienes, por ejemplo, la oportunidad y tú ya viste puntualmente, vamos a suponer que tú sabes que esto a ti te afecta en que tú te rechazas a ti misma, tú te rechazas a ti misma. Bueno, pues haz un trabajo de coaching si no puedes hacerlo por este lugar. Haz un trabajo específico, trabaja con afirmaciones, ponte a hacer, busca cosas que sean puntualmente para trabajar ese valor. Porque en realidad lo que tienes que trabajar es un valor. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta, estoy viendo otra pregunta. Si te trabajaste, ok, ahora te contesto, ya, ok. Me olvidé lo que estaba diciendo por leer la pregunta. No es tan sencillo hablar y leer, perdón. Bueno, sigo con la pregunta, después retomaré si me vuelvo a acordar. Ok, me pregunta Katherine, si te trabajaste el proyecto sentido pero sigues casi igual, significa que no te has dado el permiso de nada. Significa que no es cierto, no te has dado el permiso de nada. Posiblemente te hayan dado algunos tips de cosas, que debería la persona hacer, ¿sí? Si la persona no puede, por ejemplo, salir de la casa, vamos a suponer que está llevando un proyecto sentido de lo que decíamos, el ejemplo de ¿no? De un hijo de bastón, está cuidando a los padres, ¿sí? Lo que tengo que ponerme a trabajar es en eso, en salir de la casa, ¿sí? Entonces buscar todas las formas para yo salir de la casa. No me puedo quedar en el miedo de repente, ¿sí? Significa porque tu inconsciente no va a entender eso, ¿no? O sea, significa que todavía tú tienes que seguir haciendo cosas. O a lo mejor tienes que seguir mirando otras aristas de la problemática, ¿eh? Pero normalmente, cuando la persona dice, yo trabajé mi proyecto sentido, pero yo estoy igual. Bueno, eso significa que la persona pudo haber hecho a lo mejor un ritual, pudo haber hecho algún trabajo en relajación, ¿sí? Pudo haber hecho algún trabajo en línea de tiempo. Bueno, una de dos. Posiblemente haya que trabajar las creencias limitantes que están sosteniendo eso. A veces la gente cree que a lo mejor haciendo 2 o 3 cosas ya está. Y a veces no. A veces necesitamos, si la problemática evidentemente nos arropa, necesitamos trabajar cambio de creencias, ¿sí? Y ir una a una trabajándola hasta que podamos dar el salto final, ¿sí? Es un trabajo continuo. Por eso decía, los programas no es que se rompen, no es que se cortan. En una época decíamos cortar con los programas. No, con los programas hay que ser consciente y trabajarlos. Por ejemplo, yo llevaba el programa de no permitirme exponerme. ¿Sí? Esto para mí era imposible. Y esto me acecha, todas las veces me acecha. Cada vez que me voy a presentar en público, me acecha, claro que sí. Viene el programita y me dice, no, Fabiana, no vas a poder. No, Fabiana, no, lo vas a hacer muy mal. No, Fabiana, no te vas a acordar. No, Fabiana, no. ¿Sí? El programa va a estar.
La que cambió fui yo, ¿sí? Sí, tú pudiste haber hecho el ritual, me están escribiendo. Tú pudiste haber hecho el ritual, pero evidentemente tienes que seguir trabajándolo, porque no sirve de nada uno hacer el ritual, pero una parte interna de uno, o sea, se queda igualita, ¿sí? Porque el ritual solamente lo que te da es una fuerza, ¿sí? No podemos quedarnos realmente solamente con el ritual. El ritual solamente te va a dar una fuerza, pero luego tú tienes que llevarlo a la acción, porque eso es una toma de conciencia, pero como decía, ¿no? El mismo Jodorowsky o el mismo Hellinger, una toma de conciencia sin acción, o sea, hay que hacer algún tipo de acción, ¿sí? Y a veces son muchas las acciones que hay que hacer, porque como dije, no se borra, el programa no se borra. Gracias, me dice Karina que lo hago muy bien. Pero ese programa está, él está. Soy yo simplemente que con la práctica, ok, lo dejo ahí al costado y está ahí. Pero un minuto antes de yo darle publicar, él estaba activo. Simplemente yo hago las cosas igual, ¿sí? Pero bueno, me he trabajado mucho a nivel de cambio de creencias y todo eso. Entonces, Catherine, tienes que seguirte trabajando. Hay que trabajar las creencias que lo están sosteniendo, porque a lo mejor no era solamente esa. Hay que seguir trabajando las otras. ¡Ay! Sí, mira, que me está viendo desde Nueva York. Un abrazo para todos. A Karina que está desde Argentina también y a la gente de Santo Domingo también. Bueno, ok. Entonces, mucha gente me pregunta que con situaciones cuando ya tienen los hijos y que pueden hacer, ya se dieron cuenta que el hijo lleva ese proyecto, ¿sí? Bueno, ahí lo que tiene que hacer mamá, si todavía su hijito es un niño, ¿sí? Y ella sabe que de alguna manera le transmitió, un beso a Katy desde Houston, sí. me dicen sí, Catherine dice, me ha faltado acción. Bueno, sí, hay que seguir trabajándolo, sí, Catherine, es así, sí. Bueno, vuelvo otra vez. Muchas veces me preguntan, sí, y sé que les preocupa a las mamás, que se dan cuenta que de alguna manera tienen niños chiquitos y que le han transmitido cosas, sí. Si ustedes no les ven las características a los niños, si no se las ven, quédense tranquilas. Quédense tranquilas, no pasa nada, ¿sí? Si no les ven ninguna característica rara. Ok, ahora, si ustedes ven que de repente el niño lleva alguna característica, se siente rechazado, bueno, lo que hay que hacer es, primero, perder la culpa. Ante todo, mamá tiene que perder esa culpa, ¿sí? Y luego lo que tiene que hacer es reforzárselo. Vamos a suponer que mamá en realidad rechazaba a ese bebé y luego ahora lo adora, ¿no? Porque ahora lo adora, obviamente. Entonces, lo que puede hacer es reforzárselo. Puede, por ejemplo, si es un niño chiquito, puede hablarle cuando está dormido, ¿sí? Puede decirle que le ama mucho, que es la bendición más grande, ¿sí? Ir hablándole y diciéndole cosas mientras está dormidito, porque su inconsciente sí está escuchando. O, por ejemplo, decírselo mucho. Por ejemplo, abrazarlo mucho, de alguna manera reforzarlo, ¿sí? Para que el niño no sienta eso. Y luego, y la mamá, perder la culpa. A veces cuando el hijo está más grande en consulta, lo que hacemos es que le hacemos revivir a mamá la experiencia del embarazo, para que de alguna manera se sienta completa y sienta que esa historia cambia, ¿sí? Y en la medida que esa historia cambia, de alguna manera algo tiene que cambiar. Por ejemplo, si es un adolescente, ¿no? Algo tiene que cambiar. Ahora, si estamos hablando de un adulto, bueno, ya la historia es diferente. Ya ahí la historia. La culpa nunca ayuda, ¿sí? Simplemente lo que nos permite es mirar por qué a lo mejor un hijo nos rechaza, poder entender por qué un hijo nos rechaza, ¿sí? Pero la culpa realmente ahí en eso no ayuda. Después ya más que nada será el poder entender que cada hijo tiene su propia historia. Y yo como mamá, perdonarme, ¿sí? Trabajar toda esa historia y mirar, lo fundamental es mirar de dónde me vino esa historia. ¿Por qué yo fui la mamá que fui? Porque nosotros somos mamás en función
de cómo han sido. Nosotros maternamos en función de cómo nos han maternado en realidad. Entonces la manera en que nosotros lo hacemos es como nosotros realmente nos han maternado. Y es más, cuando todas las vivencias que nosotros tenemos, estando las mujeres, esto va para las mujeres, ¿no? Especialmente, cuando las mujeres estamos embarazadas, ¿sí? Revivimos las historias de nuestro propio embarazo y algunas historias de nuestra abuela, ¿sí? De nuestra abuela embarazada, de nuestra mamá. Entonces, de repente, si yo vivo situaciones en donde estoy muy mal con el embarazo, puedo ir a mirar la historia, qué fue lo que pasó. Y estas son cosas pero se repiten en un montón de cosas. En un montón de cosas podemos ver que como nosotros gestamos y como hemos sido de alguna manera gestados. Si nosotros de repente hemos tomado la decisión de tener abortos, de hacer abortos, ¿sí? Por alguna razón, por la razón que sea, no es quitándole la responsabilidad, pero es seguro que en la línea de arriba han habido abortos también, ¿sí? Si no es en la de arriba, es en la anterior, ¿no? En la de la abuela. Pero esas son decisiones que las tomamos y hay que entrar en responsabilidad de alguna manera, pero que llevan una fuerza que vienen de mucho más atrás. Y también esto tiene que ver con las pérdidas también. Normalmente cuando vemos en consultas que alguien se hizo un aborto y hay que trabajar toda esa temática porque no quedó bien, normalmente cuando salen a averiguar se dan cuenta que en las líneas de arriba también lo hubo, ¿sí? Entonces nos va a ser más fácil o más difícil ser mamá, ¿sí? En función de cómo han sido con nosotros. Siempre va a tener eso que ver. Entonces, gracias por los comentarios. Estoy leyendo a Viviana que dice: Fabiana, buenísima, aprendo mucho cada vez que te escucho, bendiciones. Ay, bendiciones para ustedes también, bendiciones para ti también, y gracias por estar ahí conectados y gracias por estar escuchando. Bueno, entonces, indaguen sobre su nacimiento, indaguen mucho, porque en realidad se trata de darnos el permiso, ¿sí? De darnos el permiso y de darnos el espacio también, el lugar dentro de la hermandad. Muchas veces tiene que ver con eso. Averigüemos, por ejemplo, si mamá tuvo pérdidas adelante nuestro, o si hubo abortos. Volvamos a preguntar. Muchas veces la gente me dice, no, es que cuando yo los mando en consulta, no, tenés que ir a preguntarle de vuelta a tu mamá, ¿qué más? Que te diga algo más. Y me dice, no, pero es que ya yo me sé toda la historia. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo la historia que a mí me llegó de chico, no es lo mismo que cuando yo verbalmente salgo a buscar. Porque como dice el refrán, el que busca, encuentra. Y es seguro que aunque no me cuenten absolutamente nada nuevo, me van a tirar una frase, me van a decir algo nuevo, ¿sí? Que de alguna manera me va a dar una pista para poder yo entenderme un poco más. Y de eso se trata, de poder de alguna forma entenderme un poco más. Bueno. Ahí nos dice Brinela, das luz a zonas desconocidas. Muy entendible tu manera de comunicar. Ah, muchísimas gracias, Brinela. Un besote. Bueno, entonces, nada, indaguen sobre su historia y dense el permiso. Y por hoy cerramos. Y esta herramienta me gustó mucho. Es la primera vez. Yo había hecho webinarios, pero esta me parece mucho más práctica, mucho más linda. Así que, si a ustedes les parece, seguiremos haciendo más de estos en vivo y en directo tocando diferentes temas, ¿sí? Así que los dejo con eso, con darse el permiso de lo que sea, darse el permiso para ser amado, ¿sí? Si no fui amado en ese momento, darme el permiso de tener una pareja, darme el permiso de ser feliz, ¿sí? Muchos de los proyectos sentidos tienen que ver con eso, de que no me doy permiso para ser feliz. Date el permiso de lo que sea, de lo que no te estés dando, posiblemente tenga alguna historia de ahí atrás. Entonces, aunque no la puedas encontrar, aunque no la puedas ver exactamente, date el permiso, ¿sí? Así que les mando un abrazo enorme, gracias por acompañarme y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos.